Con una gran sonrisa llega la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la mañanera del pueblo. Tras una llamada de casi 40 minutos que tuvo esta mañana con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que con el acuerdo alcanzado los aranceles se mantiene como están. Se salvaguarda el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, además de que siguen las negociaciones durante 90 días. Lo del aumento a las tarifas por ahora ya no es tema, precisó. México sigue siendo la mejor opción para invertir, resaltó en conferencia de prensa. Subrayó que en la negociación con su par funcionó nuestra estrategia de cabeza fría, temple y de defensa con firmeza de nuestros principios, pero también actuar con respeto y la confianza entre ambos países. Hoy vemos una vez más que la presidenta Claudia Sheinbaum logró convencer a Donald Trump haciendo una gran negociación, y es de aclarar que a los opositores no les agrada esta noticia, ya que ellos siempre están buscando cómo dejar en mal a la presidenta. Pues logramos un buen acuerdo. Buenos días a todos, a todas, siéntense por favor. Bueno, me acompañaron en esta llamada con el presidente Trump, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y Roberto Velasco, que es el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue una llamada como de 40 minutos, más o menos. Y pues como ya publicó el presidente Trump y publicamos nosotros, son 90 días, nos mantenemos como estamos y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo. ¿Por qué es importante este acuerdo? Número uno, no aumentan más las tarifas. Si ustedes ven los acuerdos con los otros países, pues en realidad nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Segundo, se salvaguarda el TEMEC, eso es muy importante, porque recuerden que el 25% de las tarifas o de los aranceles, así hay que decirlo en español, de los aranceles, son para todo aquello que no está dentro del TEMEC. Entonces, es para lo que está fuera del TEMEC, que es el 25%, y bueno, se mantiene los aranceles para automotriz, aunque como ustedes saben hay un descuento para lo que tiene que ver con las partes fabricadas en Estados Unidos y México y Canadá también. Y pues mantenemos el mismo, o mantiene el mismo arancel para el acero y el aluminio. Pero es muy importante que se salvaguarda el tratado. Tercero, pues mantener esta mesa de diálogo, negociación permanente con su equipo. Realmente México sigue siendo hoy, dentro de este nuevo orden mundial, porque es un nuevo orden comercial mundial, tenemos el mejor acuerdo posible, comparado incluso con las demás naciones. Es decir, invertir en México sigue siendo la mejor opción. Entonces tenemos una situación muy buena frente a este nuevo orden internacional a partir de la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, la otra es que ha funcionado nuestra estrategia de cabeza fría, temple y defensa con firmeza de nuestros principios. Entonces, pues esto es lo que podemos decirles. Contestamos sus preguntas y aquí me ayudan mis compañeros de gabinete por si hay alguna duda adicional. Adelante acá. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Preguntarle en primer lugar si hubo algún ofrecimiento en específico de México para alcanzar este acuerdo, un ofrecimiento al gobierno de Donald Trump en esta llamada.
Por ejemplo, cómo reducir el déficit que le interesa al presidente de los Estados Unidos, al presidente Trump, inversiones importantes de empresas estadounidenses en México, pero se quedaron sobre la mesa. Es decir, el acuerdo que tenemos no implicó ninguna acción adicional por parte de México, sino sencillamente nos quedamos como estamos y seguimos platicando. Presidenta, ¿qué es lo que buscará México en este acuerdo comercial que se va a trabajar en los próximos 90 días? ¿En qué pondrá énfasis su gobierno? Pues lo más importante es que México siga teniendo una situación del mayor beneficio posible frente al mundo entero. Eso es lo que estamos buscando, que frente a esta situación internacional, pues México siga teniendo el tratado, que sigamos teniendo una buena relación comercial con los Estados Unidos como socios comerciales. Entonces yo creo que en este sentido pues es un muy buen acuerdo mantenernos como estamos y seguir trabajando. ¿Cuál considera, Presidenta, que fue la clave para lograr el día de hoy este acuerdo? Pues yo creo que el respeto mutuo. Es decir, hay que decirlo, el presidente Trump nos trata con respeto en todas las llamadas que hemos tenido, que ya han sido varias, y nosotros también. Podemos no estar de acuerdo, pero el trato es de respeto. El tema de seguridad. Y la otra, lo que representa México para Estados Unidos. México representa mucho para Estados Unidos. Somos su principal socio comercial y ellos están conscientes de ello. Entonces es muy importante el papel que tiene México en este momento. El tema de seguridad, el combate al fentanilo, ¿qué papel jugó, Presidenta, usted considera en Yo este creo que ha acuerdo? sido muy importante los avances que hemos tenido en el acuerdo de seguridad. Está prácticamente cerrado el acuerdo de seguridad. Y hay que decirlo, el acuerdo de seguridad que en su momento se firmará, pues tiene los principios que nosotros hemos sostenido siempre, que es el respeto a la soberanía, nuestro territorio, la confianza que debe haber entre los dos países y la colaboración y la cooperación sin subordinación. Por parte del presidente Donald Trump, ¿hubo alguna solicitud en este tema de seguridad, en esta llamada? Bueno, fue una conversación amplia, siempre hay solicitudes de uno y de otro lado, pero al final lo importante es el acuerdo que se logró. Finalmente, Presidenta, ¿usted tiene o se acordó alguna reunión física con Donald Trump en los próximos días? No, hasta ahora no, sino sencillamente nos despedimos muy cordialmente y dijo, bueno, pues espero hablarnos ya cerca de los 90 días. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Carlos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Presidenta, se logra esta prórroga de 90 días, pero ¿qué pasa con los otros productos, el jitomate, el acero, los automóviles? Permanecen como están, pero eso no quiere decir que así va a ser los 90 días, ¿verdad? Nosotros seguimos trabajando en ellos y hay mucha comunicación. El secretario Ebrard tiene muchísima comunicación, tanto con el secretario de Comercio como con el secretario le llaman el embajador, ¿no? El embajador Greer, que es en inglés es USTR, que es de los tratados comerciales. El secretario de la Fuente tiene muy buena relación con el secretario Rubio, se ha avanzado mucho en muchos temas. Roberto nos ayuda mucho en todo el diálogo, no está en este momento con nosotros Edgar Amador, pero tiene muy buena relación también con Bessent. Ayer hubo una reunión en Washington sobre el tema del transporte, este tema de los aeropuertos, que fue una muy buena reunión. Entonces se sigue trabajando en todos estos temas y nosotros también con la fortaleza del Plan México que sigue adelante. ¿Cómo considera usted que esta negociación la pone en comparación con el resto del mundo? Por ejemplo, la Unión Europea aceptó aranceles del 15%. En este orden mundial, ¿cómo considera usted que se posiciona con esta Pues yo creo que fue un muy buen acuerdo, porque es sencillamente nos quedamos como estamos, sin nada adicional por parte de Estados Unidos ni de México. Entonces fue un muy buen acuerdo y nos pone en una buena situación a nuestro país. Presidenta, ¿cómo es negociar y lograr acuerdos con Donald Trump?
Bueno, aquí les pueden contar mis compañeros que estuvieron presentes en la llamada. Yo creo que lo importante aquí es que es no confrontar, o sea, defender nuestros principios, lo que pensamos, buscar siempre distintas salidas al planteamiento que hace el presidente Trump y mantener una relación de respeto permanente. Entonces yo creo que él nos respeta y nosotros lo respetamos como lo que somos, vecinos electos por nuestros pueblos. Presidenta, justamente ayer el Heraldo de México publica una encuesta donde el 68% ve muy bien la forma en que usted se ha conducido en estas negociaciones con el presidente Donald Trump para lograr esos acuerdos. ¿Por qué considera que es un alto porcentaje confía en usted para negociar el rumbo del país, presidenta? Bueno, primero yo creo que hemos logrado buenos acuerdos y segundo, nuestra fuerza está en la gente, está en el pueblo. Entonces no es que se siente una persona a negociar con otra. Nosotros representamos un gran país, a un gran pueblo. Y eso es lo que siempre hemos mantenido, por encima de todo. Entonces, por eso es negociar, trabajar como iguales. Y eso es lo que se manifiesta en las llamadas. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Sí. A ver aquí. Gracias, presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Primero, preguntarle, en su publicación Donald Trump se refiere a que México seguirá pagando un arancel del 25% por el fentanilo. ¿A qué se refiere con eso? Recuerden que la publicación que hizo el gobierno de Estados Unidos en la primera negociación que tuvimos, en la segunda, en marzo, es que el 25% que está fuera del tratado, ellos el argumento que dan de ese 25% tiene que ver con el tema del fentanilo. Entonces, por eso dice el 25% relacionado con fentanilo, se refiere a la publicación del presidente Trump en su decreto del 3 o 4 de marzo, debe haber sido. ¿Qué se traduce eso para nosotros? Que todo lo que está dentro del TEMEC no tiene arancel, con excepción de lo que ya sabemos de automotriz, de acero y aluminio, y que lo que está fuera del tratado tiene el 25%. Ok. También en esta llamada hablaron de temas migratorios. Se puso sobre la mesa esta intención de que en las redadas, si se llega a detener a mexicanos y mexicanas, en lugar de ser llevados a centros de detención, se les deporte inmediatamente a nuestro país. No hablamos de ello, de eso ha estado hablando el secretario de la Fuente con el secretario Rubio. Es una conversación que se tiene a nivel de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado, es decir, es un tema que estamos tratando, pero en particular ese tema en esta llamada no se tocó. Ok. Presidenta, en otro tema, ayer el INEGI publicó la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares, la cual arroja que de 2022 a 2024, es decir, en solo 2 años, y el ingreso promedio mensual aumentó en más del 10%, y de 2018 a 2024 aumentó en 15%. ¿Qué dicen estos datos, pues, de las políticas que se han implementado a partir del gobierno del expresidente López Obrador y ahora en el suyo? Sí, ayer hubo 2 muy buenas noticias para México. Uno es la noticia del crecimiento económico bajo las circunstancias internacionales que estamos viviendo, de 0.7%, el cambio incluso del Fondo Monetario Internacional de negativo a positivo. Es una buena noticia, obviamente nosotros vamos a seguir avanzando con el Plan México. Y la otra muy importante es el incremento en los ingresos, derivado de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. Pero una noticia todavía mejor es la reducción de las desigualdades. Es decir, entre el decilo, entre los más ricos y los más pobres, durante el periodo de Calderón la diferencia era de 35 veces su ingreso. Y ahora es de 14 veces. Eso significa una reducción de la desigualdad muy importante. Recuerden que México era el país más desigual del mundo, y con los 6 años de política de cambio
en el modelo económico, el incremento al salario, los programas de bienestar y también la inversión en nuestro país y la creación de empleos, pues han permitido que haya una reducción de las desigualdades, que es muy importante y es una muy buena noticia para México. Justamente entre ayer y hoy pues se publican dos encuestas, una por parte de Encol y otra por parte de Reporte Índigo, en donde el 80% de las mexicanas y los mexicanos aprueban su gestión y el 66% dijo estar de acuerdo precisamente en cómo se ha manejado el tema de la negociación con Estados Unidos. ¿Qué opina de estos resultados? Pues imagínense, llegar con el 80% de aprobación a la llamada de hoy, pues es una fuerza muy importante, muy importante. Por eso decimos que la fuerza no es de la presidenta de México, sino es de un pueblo entero, de un país completo. Y que también pues reconocen esta negociación que se ha hecho. Pues hemos logrado, creo que dentro del marco, buenos acuerdos. Gracias, presidenta. No sé si quieran comentar algo ustedes, Marcelo, Juan Ramón. Sí, con su permiso, presidenta. Bueno, yo diría, primero como testigo de la llamada, estuve ahí, el manejo que hizo nuestra presidenta pues fue espléndido, es un resultado que se debe a eso. Todos trabajamos para muchas cosas preliminares, pero sin ningún ánimo adulatorio les puedo decir que el manejo que tiene nuestra presidenta de su conversación, su trato, la firmeza con la que defiende los intereses de México, su capacidad para convencer al presidente Trump, pues es muy grande. Difícil de haberlo previsto así. Entonces, es lo primero que hay que decir. Lo segundo que diría yo es, lo que se ha logrado tiene un impacto enorme porque mantiene a México en una posición mucho mejor que el resto de los países del mundo donde se han dado a conocer diferentes aranceles. Es decir, al quedar el 84.4% de nuestro comercio amparado con el Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos, sin el pago de tarifas o aranceles, pues no lo tiene ningún otro país, salvo hecha Canadá. Solo México, en primer lugar, logró esto y después se le extendió a Canadá. El que no haya habido aumento de ese 25% que llevamos pagando con lo que no está dentro del tratado, pues también significa otra ventaja porque no tendrán que pagar más, como estaba anunciado a partir de mañana. Todo esto se logró sin ninguna otra concesión por parte de México. Entonces pienso que sí, es un logro muy grande el que se dio en esta llamada por parte de nuestra presidenta y que esto va a favorecer mucho a la economía. Ahora tenemos 90 días, lo cual ya nos acerca mucho hacia el fin del año. ¿Quién más tiene 90 días? Pues creo que nada más China, no sé si algún otro país se lo vaya a dar el presidente Trump. Entonces subraya un trato muy especial para México. Diría también que la estrategia que nos ha marcado nuestra presidenta de tener cabeza fría, defender con firmeza nuestros intereses, ha tenido el día de hoy otro muy buen resultado. Es un muy buen resultado para la economía mexicana. Bueno, ahora ¿qué sigue para nosotros? La instrucción que tenemos son estos próximos 90 días, tenemos que tratar muchos temas. Algunos de esos temas son arancelarios, otros temas son no arancelarios. Para poder llegar a un acuerdo cada vez más amplio que cubra pues, los siguientes años del gobierno de la presidenta Sheinbaum y el gobierno del presidente Trump. Nos vamos acercando a la renovación de nuestro tratado. Esto parecía muy difícil y yo creo que esto es un gran avance el día de hoy. Entonces no es solo una prórroga, sino es una condición muy ventajosa para México respecto a cualquier otro país. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Buenos días. Brevemente, yo quisiera empezar por
reconocer, señora presidenta, su liderazgo y su extraordinaria capacidad de diálogo frente a un líder mundial que ha sido muy explícito en sus planteamientos y en sus puntos de vista. Realmente fue una conversación en donde predominaron el respeto, diría yo, de manera muy señalada, la congruencia de nuestra presidenta frente a diversos temas que son particularmente importantes para México, su firmeza en la defensa de los intereses del país y su inteligencia para sacar adelante una conversación que le da enormes ventajas a México. La importancia que ha logrado la presidenta Sheinbaum se refleja en hechos tan claros como el que hoy al presidente Trump, como él mismo lo ha puesto en su cuenta, lo acompañaron 7 miembros de su gabinete legal y ampliado, incluido el vicepresidente. Y la instrucción que nos ha reiterado la presidenta Sheinbaum al concluir esta conversación fue otra vez muy clara y muy explícita. Vamos a seguir el diálogo, seguir manteniendo las conversaciones en los diversos temas, porque ha sido una estrategia que hasta ahora ha resultado altamente satisfactoria para México. Es un orgullo, presidenta, formar parte de su equipo. Muchas gracias. A ver, ¿con quién vamos? A ver, aquí Carlos y luego vamos para acá. Doctora, ¿cómo está? Buen día para todos. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones. Un tema técnico para el secretario de Economía. ¿Qué significa el tema de barreras no arancelarias que cita el presidente Trump? Por favor, de inicio, por favor. Bueno, es en buena medida lo que se regula en el tratado. Es decir, todo aquello que no son específicamente aranceles. Es decir, les decimos todo aquello que no es monetario, sino que son condiciones de comercio entre los dos países. México no tiene, como tú sabes, restricciones arancelarias al comercio con Estados Unidos. Hay un tratado libre de comercio. Pero entonces México ha ido presentando una serie de preocupaciones, Estados Unidos también las suyas, USTR. Yo lo veo como pasos ya preparatorios para lo que vendrá de revisión del tratado. Coincidentemente, este plazo que da de 90 días, los que hemos estado en algunas conferencias de economía, pues coincide con el periodo de renegociación del TEMEC. Ya lo acaba de mencionar, que el objetivo es justamente ese tema para algunas personas, especialmente de oposición, que decían incluso ayer en la permanente que no se iba a lograr una renegociación del TEMEC. Entonces, ¿esto podría dar ya la puerta para estar tocando la renegociación? Bueno, con todo respeto yo les diría que no están entendiendo lo que está ocurriendo adecuadamente por interés político. Lo que está ocurriendo es, en enero, México tenía el riesgo de que nos pusieran un arancel de 25% a todo el comercio con Estados Unidos. Es decir, que ya no tuviéramos tratado de libre comercio y tuviéramos una tarifa general. La presidenta entonces negoció con el presidente Trump que no fuese así y que se diera la situación en la que estamos hoy, en donde, como ya dije, el 84.4, casi 85% sigue dentro del tratado, se exporta dentro del tratado y pues no paga tarifas. Ahora, hacia futuro, ¿qué es tu pregunta? Vamos a avanzar en estas conversaciones que nos van a llevar finalmente a la revisión, así está establecido, del tratado. La revisión del tratado es a partir de enero del 26. Pero hay algunas tareas previas que tenemos que hacer, entonces va a coincidir, vamos a estar en este diálogo y vamos a empezar el siguiente capítulo. Si el pronóstico era que se iba a fracasar, porque es la única esperanza que se tiene por algunos de nuestros opositores, pues están fracasando, por fortuna para México, porque lo de hoy nos pone en una posición, como ya dije, muy, diría, no quiero decir privilegiada, pero muy favorable respecto al resto de los países del mundo. Y en segundo lugar, nos acerca a la renovación de nuestro acuerdo comercial. Entonces, mejor no se puede.
está haciendo lo necesario, que fue criticado ayer por eso. ¿Se está haciendo lo necesario entonces? México ha hecho todo lo necesario para lograr este desenlace y aquí está el resultado. Y finalmente, doctora, pues sí me gustaría preguntarle de esta encuesta, de las encuestas de ayer del INEGI, un dato importante que es el tema de del poder adquisitivo de los hogares. Se sitúa en 10.3%, si no mal recuerdo, más o menos, pero esto daría la puerta a que se reduzca aún más la pobreza en la siguiente encuesta que el próximo año. Es muy probable, pues vamos a ver. Lo que sabemos es que, recuerden que Coneval ya no existe, pero la misma metodología como se analizaba o que estaba establecida para el Coneval es la misma que va a seguir el INEGI. Y el INEGI pues es una institución autónoma muy prestigiada en nuestro país. Entonces lo que sabemos es que más o menos a mediados de agosto, quizá la tercera semana, va a salir la publicación de la pobreza, de cómo disminuye, porque nosotros creemos que esto pues va a implicar una reducción aún mayor de la pobreza, pero hay que esperar a la publicación del INEGI del próximo mes. Pero va hacia allá porque ¿por qué se reducen las desigualdades? Porque aumenta más el ingreso del 10% más pobre de nuestro país y disminuye alrededor de 7% el ingreso del 10% más rico. Entonces, esta situación pues además nos va a llevar, creemos, a una reducción de la pobreza, pero hay que esperar los números. Y habla pues de que es un buen modelo, que el modelo basado en el por el bien de todos, primero los pobres, da resultados, no solo para disminuir pobreza y desigualdad, sino para todo el país. Gracias, doctora. Buen día para todos. Gracias. Bueno, vamos a hacer corta la conferencia de hoy, creo que ya no hay mucho más que decir. ¿Algo más sobre esto? A ver, aquí, vamos aquí y ya. Presidenta, buenos días. Israel Aldave de Grupo Fórmula. Para precisar, si me permiten, no me queda muy claro, como creo que a la mayoría, ¿cuáles son estas numerosas barreras comerciales arancelarias que dice el presidente? No arancelarias. No sí. arancelarias. A ver, en el TEMEC hay una serie de acuerdos, muchísimos, relacionados con temas laborales, relacionados con temas de inversiones, relacionados con muchísimos temas. Entonces, siempre hay o quejas de México o quejas de Estados Unidos hacia México. Entonces, ahora que se reunieron con el área de los tratados de Estados Unidos, se plantearon una serie de temas que desde el punto de Estados Unidos es importante revisar porque no van acorde con el tratado. La mayoría de ellas ya se contestó y hay algunas que todavía siguen en la revisión, pero digamos es algo común en la relación con Estados Unidos por nuestro tratado comercial. Un ejemplo como qué se estaría eliminando. No sé si algún ejemplo, Marcelo, por ejemplo, hay temas laborales que están permanentemente, ese es un tema. Otros temas, por ejemplo, Marcelo. Bueno, hay diferentes temas que te podría yo mencionar. Por ejemplo, está el mecanismo de carácter laboral, que ya mencionó nuestra presidenta. México tiene una serie de observaciones, Estados Unidos también. Tenemos diferentes puntos de vista que estamos tratando de acercar sobre una serie de elementos de propiedad intelectual. Por ejemplo, si se le debe dar más tiempo a alguien que solicita una patente. Por ejemplo, piensa un laboratorio que llega al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, pide una patente y esa patente se tarda año y medio, porque los procedimientos son largos de patentes. Entonces, si se le debería dar año y medio más de vigencia a su patente, lo cual significa un costo para nuestro sistema de salud, porque ya no lo puedes hacer genérico. Son cosas de esa naturaleza a las que se refiere. Tenemos un guión ya de qué le preocupa a México. México presentó sus puntos de vista, sus preocupaciones, y ellos también. Esto es USTR, es la entidad con la que vamos a revisar el tratado comercial entre México y Estados Unidos. Entonces, hoy la discusión ya no es si va a haber esa circunstancia que se ratifica del libre comercio entre los dos países, sino cómo vamos a resolver esos puntos que son muy técnicos. Te menciono dos ejemplos, hay otros temas en que tenemos que ponernos de acuerdo, vamos a tener que acercar posiciones. Yo así lo veo,
Esos son el tipo de temas. Digamos, ¿son temas administrativos? No, son temas de regulación comercial, pero todo el comercio no se resuelve solo en aranceles. Tienes que tener normas de diferente tipo, por ejemplo, cómo se puede establecer un dumping, cuál es el criterio que vamos a seguir para producción y reglas de origen. Entonces hay una serie de preguntas que no son nada más qué arancel te voy a poner, sino cómo va a funcionar nuestro comercio en los años por venir. Y eso es lo que estamos trabajando. Sí. Gracias. Presidenta, ya finalmente, si me permite, tema de seguridad, ¿se tocó algo con el presidente Trump, lo que tiene que ver con el huachicol fiscal? Estaba presente el secretario del Departamento de Estado, entonces yo le dije, tenemos un acuerdo prácticamente para firma, porque ya terminamos la negociación. Entonces el presidente Trump le preguntó a Marco Rubio, ¿es así? Y Marco Rubio le dijo, sí, en efecto, es así. ¿Cuándo se estaría firmando? En las siguientes semanas yo creo que se va a firmar ya el acuerdo. Entonces, digamos, eso resolvió cualquier tema que hubiera con relación a la seguridad. Bueno, el primer punto de ese acuerdo son los 4 ejes que nosotros hemos planteado en la relación con Estados Unidos: respeto a nuestra soberanía, confianza mutua, respeto a nuestro territorio y colaboración. Esos es, digamos, los 4 ejes de principios que rigen el acuerdo. Y a partir de ahí, pues ya se establece cómo trabajar conjuntamente para reducir el ingreso de precursores de fentanilo a México, cómo reducir la entrada de armas de Estados Unidos a México, cómo colaborar en la frontera norte entre nuestras áreas, cómo colaborar en temas de inteligencia, por ejemplo, información que ellos tienen que puedan proporcionar a México o que nosotros tengamos que proporcionamos a Estados Unidos. Y también hablamos, y por cierto este tema también se tocó en la llamada, de lo que significa la atención para evitar el consumo de drogas. Al final de la llamada hablamos nuevamente de la campaña. Me preguntó cómo creía yo que eran los impactos de la campaña. Yo le comenté que no solamente era la campaña en medios, sino lo que estamos haciendo en las escuelas, en secundarias y en preparatorias. Le interesó mucho y le dije que vamos ahora a una campaña no solo contra el consumo de fentanilo, sino de metanfetaminas, que es la siguiente parte de la campaña que va a iniciar en septiembre. Se interesó mucho. Entonces, esos temas, por ejemplo, también vienen en el acuerdo de seguridad, la importancia de la atención a las adicciones. ¿Quién firmaría el acuerdo? Todavía no está ni fecha ni día. Lo que sí les puedo decir es que está prácticamente terminado el acuerdo. Ponía que México no hacía lo suficiente en cuanto al tráfico de drogas para frenarlo. ¿Hubo un reconocimiento en estas llamadas? Pues un reconocimiento de que hemos avanzado mucho y estamos a punto de firmar este acuerdo. ¿Perdón? ¿De presuntos delincuentes se presentó alguna? Nah. Sí. ¿Perdón? ¿Qué autopartes son las que tienen descuento? Mencionaba sobre el tema de los aranceles. Ahorita todas. Pero en específico, ¿alguna motores? Las autopartes no tienen arancel en este momento. Sí, a ver ya la última, acá atrás. O acá en Sonora y luego atrás ya. Dos últimas. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, preguntarle si puso el presidente Trump, cuáles serían las solicitudes de Estados Unidos más importantes para que se cumplan en estos 90 días, para que se logre un acuerdo ya definitivo, es decir, que ya este tema de del 30% de aranceles, pues ya no sea un tema. No, ya no es tema, ya no es tema. En este momento, más bien es 90 días para seguir hablando pues del tema de los puntos que no tienen que ver con temas de aranceles, y para nosotros pues es muy importante el tema del acero, el aluminio
y pues el tomate y otras cosas que… Pero en 90 días podría volver… Yo creo que ya… ¿O ya no? Yo creo que ya no, pero bueno. Tenemos 90 días para seguir dialogando y conversando con el presidente Trump y su equipo. Muy bien, Presidenta. También ayer que se reunió con el embajador de Estados Unidos en México y con los congresistas, ¿qué fue lo que conversaron? Bueno, son distintos temas. Es un congresista republicano, experto en ciberseguridad, por ejemplo. Entonces, en la conversación habló o nos preguntó cómo estamos nosotros trabajando en temas de ciberseguridad. Ellos se reunieron con el área de ciberseguridad, de defensa, de Marina, se les platicó lo que estamos haciendo y también se van a reunir con la Agencia de Transformación Digital también para que conozcan. Y por otro lado, el congresista demócrata estaba mucho más interesado en, pues en el movimiento que hay en México y lo que significa. Habló de la importancia de México en términos del progresismo mundial. Entonces fueron temas distintos los que se trataron y pues fue más bien conocernos y que conozcan pues qué es lo que estamos haciendo en México en diversos temas. Muchas gracias, Presidenta. Preguntarle qué información tiene del proyecto Saguaro Energía sobre la construcción de una megaplanta de almacenamiento de gas natural en Puerto Libertad, Sonora, para distribuirlo a otros países. La semana pasada se dio a conocer que inversionistas e instituciones financieras que participan en este proyecto pues han condicionado la continuación del proyecto hasta que la empresa tenga los permisos de todos los países que son potenciales clientes. Entonces, bueno, aprovechando también que está el secretario de Economía, no sé. Yo creo que hablamos de ese tema en otra ocasión, ¿no? Si quieren nos quedamos hoy con el tema del comercio y este tema es un proyecto que viene desde el gobierno del presidente López Obrador, tiene prácticamente todos los permisos en México, incluido el impacto ambiental desde ese momento y está en puerta y se está pues visualizando, pero ya hablamos, si quieren, en otra ocasión en particular de este tema. Ya finalmente, Presidenta, un tema pues que es un tema que ha causado pues mucho impacto principalmente en la ciudadanía, sobre el tema de la ciudadana Carla Estrella de allá de Sonora. Quedó inscrita en el padrón del INE del Registro Nacional de Personas Sancionadas y estará hasta 2027 inscrita ahí como parte de la sanción del Tribunal Electoral del Poder Judicial por la demanda de la diputada del PT Diana Karina Barreras. Este castigo es adicional a las disculpas públicas que ha estado dando, que son 30 días las que las va a estar dando. La multa y la lectura y curso de bibliografía que le encargó el tribunal y los cursos especializados que deberá tomar. Ahorita ya quedó inscrita en el padrón del INE como persona sancionada y se extiende hasta 2027. Entonces, preguntarle ya nada más su opinión pues sobre todo esto que ha estado ocurriendo con Carla Estrella. Sería todo. Ya también contestamos en otra ocasión si quieren. Yo creo que lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Todavía nos queda viernes de conferencia. Gracias, buenos días a todas y a todos. Buen día. Vamos, el viernes voy a estar aquí, mañana estoy aquí. Ya estamos preparando el informe, ya nos queda un mes para preparar el informe. Entonces voy a tener diversas reuniones relacionadas con ello para planear bien agosto. Y después vamos a Guanajuato, creo, y Querétaro y Guanajuato. Gracias a todas y a todos. Buen día. Una foto con los secretarios. El martes se presenta el plan de Pemex, el martes. Gracias, buen día. Gracias.